Hola, en este video vamos a explicar la ley de Ohm. La ley de Ohm establece la relación que existe entre los tres parámetros principales de un circuito eléctrico: el voltaje, reflejado en la batería; la resistencia, que puede ser una lámpara; y la intensidad de corriente que circula por los cables del circuito. La intensidad de corriente eléctrica que circula en un circuito, dice la ley de Ohm, es directamente proporcional al voltaje de la fuente, V. ¿Qué significa esto? Que a mayor voltaje de la fuente va a haber mayor corriente. Por eso que el voltaje está arriba en la cuenta, en la fórmula de I igual a V sobre R. Al ver mayor voltaje va a haber mayor corriente. Si el voltaje disminuye, disminuye la corriente. Además, dice la ley de Ohm que la intensidad de corriente es inversamente proporcional a la resistencia. ¿Qué significa esto? Que la resistencia, al estar abajo de esta división, cuando aumente la resistencia, va a disminuir la corriente. Y si disminuye la resistencia, aumenta la corriente. Esta fórmula me está explicando que en una batería, en un circuito eléctrico, la corriente que salga de la batería va a depender de la resistencia del circuito. A mayor resistencia que tenga el circuito, menor va a ser la corriente. Hay un triángulo que es una regla mnemotécnica que me sirve para entender la fórmula o para recordar la fórmula. En este triángulo tengo la letra B, R, I en esta disposición. Si yo tapo con mi dedo la letra I, puedo ver que B me queda arriba de R. Entonces puedo recordar o deducir que la corriente es igual a V sobre R. Si yo tapo con mi dedo la letra B, puedo ver que me quedan I y R al lado. Entonces yo puedo recordar que el voltaje es igual a I por R. Y finalmente, si yo tapo con mi dedo la letra R, puedo ver que me queda B arriba e I abajo. Eso me está haciendo recordar que la resistencia es igual a voltaje sobre corriente. Cualquiera de las tres fórmulas yo puedo utilizar, depende de lo que yo quiera despejar y lo que yo quiera calcular en mi circuito. También hay otra famosa regla mnemotécnica, que es la frase "Viva la reina Isabel", que me explica voltaje es igual a R por I. Veamos la variación que existe entre la corriente de un circuito en función de la resistencia. Para ello, dejamos fijo un valor de voltaje en una batería, colocamos un amperímetro y colocamos una resistencia variable que varía entre 10 y 100 ohm. Si colocamos la resistencia en valor de 10 ohm, al hacer la cuenta I igual a V sobre R, 10 volts sobre 10 ohm me va a dar 1 amper. Si yo varío la resistencia y la coloco en 20 ohm, al hacer la cuenta 10 volts sobre 20 ohm me va a dar 0,5 amper. Si hacemos variar la resistencia nuevamente con valores de 30, 40, 50 hasta llegar a 100 ohm, variando de 10 en 10, puedo obtener una tabla en la cual puedo ver los valores que van disminuyendo de corriente desde 1 amper hasta 0,1 amper. Si queremos graficar estos valores colocando en el eje vertical los valores de corriente y en el eje horizontal los valores de resistencia, para 10 ohm teníamos 1 amper, para 20 ohm 0,5 amper, para 30 ohm 0,33 amper, para 40 0,25 y así voy graficando. Finalmente para 100 ohm 0,1 amper. En este gráfico podemos observar que a medida que aumenta la resistencia, los valores de corriente van disminuyendo.
Y si queremos ver el gráfico leyéndolo de derecha a izquierda, podríamos decir que si la resistencia disminuye, la corriente aumenta. Eso me explica, por ejemplo, el fenómeno de cortocircuito. Un cortocircuito es un circuito en el cual la resistencia se reduce a un valor casi cero, a un valor mínimo. Eso provoca un aumento de corriente muy significativo. Cuando más chica sea la resistencia, más grande va a ser la corriente. Si la resistencia es muy pequeña, ¿sí?, del orden de 0,01, como puede llegar a ser en un cortocircuito, la corriente puede tomar valores muy, pero muy grandes. A diferencia de esto, y opuestamente a esto, si yo tengo una resistencia muy grande en mi circuito, la corriente va a ser muy, pero muy pequeña. La función I igual a B sobre R, que me queda I igual a 10 sobre R, se puede comparar a la función I igual a 1 sobre X, que es una función hiperbólica. Veamos la variación de la corriente en función del voltaje. La corriente es igual a B sobre R, pero yo ahora en mi circuito voy a dejar la resistencia fija y voy a variar mi fuente de 10 a 100 volt. Entonces, para 10 volt y 10 ohm tengo 1 ampere. Si yo aumento el valor del voltaje de la fuente a 20 volt, obtengo 2 ampere. Si aumento a 30, obtengo 3. Y así, cuando llegue a 100 volt, obtendré 10 ampere. Observen que siempre se divide sobre 10 ohm porque mi circuito tiene una resistencia fija. Lo que yo varío es el voltaje. Si graficamos esta relación de corriente y voltaje y colocamos en el eje vertical la corriente y en el eje horizontal el voltaje, podemos observar que para 10 volt obtuvimos 1 ampere, para 20 tuvimos 2, y así colocamos los puntos y eso nos va a dar una recta que nos va a explicar la relación que existe entre la corriente y el voltaje. A medida que aumentamos el voltaje, aumenta la corriente siempre y cuando dejemos la resistencia fija. Ahora, si mi batería está en 0 volt, no va a circular la corriente. Esto me explica el concepto de voltaje, que es la energía necesaria para poder mover las cargas en un circuito. Si mi voltaje es 0 volt, no tengo energías para mover el voltaje, para mover cargas en mi circuito. Hay un ejemplo de esto que se traduce en un problema. Tengo un circuito con 10 volt y una resistencia de 4,7 kilo ohm. Si yo calculo la corriente de este circuito, hago 10 volt dividido 4,7 kilo ohm y me da una corriente de 2,13 miliamperes. Recordemos que si yo divido por kilo ohm, obtengo miliamperes. ¿Por qué? Porque kilo ohm es 10 a la 3. Y cuando yo divido, esa cuenta me queda 10 a la menos 3, que es miliamperes. Bueno, pero acá obtuvimos 2,13 miliamperes. ¿Qué pasa si triplicamos el voltaje? Si triplicamos el voltaje, lo que va a pasar es que tengo que hacer la cuenta ahora con 30 volt, manteniendo la resistencia fija. Eso me va a dar una corriente de 6,38 miliamperes. Como yo aumenté el voltaje en 3 veces, la corriente aumentó en 3 veces. Es decir, que se comprueba la consigna que me daba el ejercicio de decir que si aumento el voltaje 3 veces, se triplica el valor de corriente.